Somos el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia, ese pueblo escogido por Adonai ha sido un pueblo rebelde. Ha sido un pueblo que ha dado la espalda al propósito de Adonai para el pueblo escogido. Bienvenidos. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a Israel Casa Integral, su casa, aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una jornada apasionante, hablando acerca de las sendas. Adonai hace sendas donde no las hay. Adonai nos provee de manera que no podemos entender. Y en ese propósito y en esa línea que vamos durante esta semana, vamos igualmente a acercarnos al contenido de la importancia de conocer y de qué manera podemos avanzar hacia la senda, hacia el camino. Deteneos por un momento, examinadlo todo y volved por el camino. ¿Cuál es ese camino? Y qué mejor, mis amados, que ir, por supuesto, al libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, autor de este libro de Jeremías, también se le atribuye la autoría del libro de los Reyes y del libro de Lamentaciones. La labor fundamental del profeta Jeremías fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá. Atención, llamar al arrepentimiento. Es un llamado de arrepentimiento desde los tiempos del profeta Jeremías y que por supuesto ese tiempo y ese llamado de arrepentimiento, Teshuvá, está justamente hoy con nosotros. Apenas en Israel Casa Integral estamos desarrollando la campaña de los 40 días de Teshuvá. Recuerda, si usted está conectado allí, el tiempo de arrepentimiento. ¿Y por qué arrepentimiento justamente al reino de Judá? Y principalmente dentro de ese reino de Judá, a los reyes Josías, Joasías, también llamado Joaquín, Sedecías, también llamado Sedequías, debido al castigo impuesto por Adonai de que serían conquistados por los caldeos si no volvían su corazón hacia Adonai. Solo para mencionar algunas palabras en cuanto a la vida del profeta Jeremías, este varón, este hombre de Emuná se caracterizó por soportar una inquebrantable entereza frente a múltiples apremios y acusaciones que sufrió a manos de reyes, de estos reyes que hemos mencionado, y a su vez de los principales de la casa de Israel. Es decir, oprobio, batallas, ataques, azotes, hasta ser incluso abandonado en un estanque, arrojado incluso también a las mazmorras. Así es que la mayoría de las palabras determinadas por el profeta Jeremías fueron escritos también por un escriba que debemos tener siempre muy presente, el escriba Baruch, hijo de Neerías, quien le acompañó al profeta Jeremías en muy buena parte de todo el desarrollo de su misión. Así es que Jeremías, este libro profético, nos habla acerca de la destrucción y el fuego
del rey Joaquín, bajo cuyo gobierno el profeta vivió en continuo peligro de muerte. No voy a hacer mención entonces a todo lo que es en sí la biografía apasionante por demás del profeta Jeremías, pero me parece que sí es importante que vayamos de manera, por favor, muy especial. Vamos a hacer un desarrollo de lo que significa el libro de Jeremías y vamos a ver cómo este servicio o esta labor profética de Jeremías lo acompañó su vida por un promedio de 40 años. Años centrados, repito, en exhortar al reino de Judá, que abarcó, entre otras cosas, 5 reyes hasta el tiempo justamente en que Jerusalén fue destruida por Babilonia. A pesar de la oposición que el profeta Jeremías recibió, repito, en las mazmorras, en azotes, golpeado, encarcelado, en tantas maneras como fue, repito, afectado, e incluso recordemos que la biografía nos habla de cómo la mayoría de sus escritos incluso fueron quemados. Pero lo más importante es que Jeremías tenía claridad absoluta frente al mensaje que Adonai le había entregado para que el pueblo escogido llegase al nivel de obediencia. Dígalo conmigo, obedecer. Así es que el corazón del profeta Jeremías se partió por las consecuencias que habría de recibir su nación al ver la manera, la forma, cómo el pueblo escogido ha rechazado el propósito y el llamamiento de parte de Adonai. Vamos a ir por favor al libro de Jeremías y acompáñeme por favor al capítulo número 6. Capítulo 6. En el capítulo 6 del libro de Jeremías vemos un mensaje importante. Vea por favor el título conmigo. Dice: el juicio contra Jerusalén y Judá. Vemos cómo Adonai rechaza a su pueblo. Cientos de años esta nación, este pueblo, le ha dado la espalda a Adonai y ahora se les hace anuncio profético justamente de las consecuencias que van a recibir. Si miramos en el contexto, por favor, permítame un momento revisar, acompáñeme, y vemos en el contexto el capítulo 4 y el capítulo 5. En estos capítulos se advierte absolutamente con claridad de la amenaza de invasión y conquista que la casa de Israel, la casa de Judá en particular, va a recibir por parte de los babilonios. Anuncia en Judá y proclama en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad juntos y decid: reuníos y entremos en las ciudades fortificadas, alzad bandera de Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Esto es en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, versos 5 y 6. Y aquí el verso 5 puntualmente da comienzo con el título: Judá es amenazada de una invasión. Inmediatamente, si miramos en la lectura, el verso 6 en adelante, vemos cómo Adonai muestra el pecado de esta nación y les acusa de no amar la palabra de Adonai y de decir que no están en favor, ni en decisión, ni en obediencia con lo que está escrito. Es decir, que se encuentra una sociedad o una población totalmente perversa, totalmente corrupta. Y veamos aquí mismo en el libro de Jeremías, veámoslo en contexto desde el capítulo 6 en adelante, para comprender toda esta importancia. La pregunta es: ¿Adonai da la espalda a su pueblo? ¿Somos el pueblo escogido? Sí, muy lindo, eso suena maravilloso. Somos el pueblo escogido de Adonai. Somos la casa de Israel. Maravilloso. Estábamos estudiando nuestra Kadosh Torah. Baruch Hashem. Aleluya. Pero si no estamos en un nivel de obediencia, si no estamos en un nivel de apariencia, por favor présteme mucha atención a estas dos palabras. Una situación muy particular es obedecer la palabra, escrito está, y otra cosa es parecer
que estamos en Torah. ¿Me está captando o consideran ustedes que necesito explicar estas dos expresiones? Típicamente en muchas de las congregaciones, iglesias, cajal, keilá, como usted la quiera llamar, como se sienta cómodo llamarla, yo la llamaría incluso mejor la asamblea, en la casa de oración, típicamente tenemos a un número inmenso de gentes. Muchos ministros o ministerios se presumen de tener a tantas personas. Es que nosotros somos tantos y tenemos a tantos y hemos crecido enormemente y se está multiplicando el llamamiento del pueblo a la Kadosh Torah, se está multiplicando. Pero mis amados hermanos, no cometamos el mismo error, como dice el dicho por allí, lo mismo que antes. No volvamos a cometer el mismo error dos veces de pensar que una acción de igle crecimiento que aprendimos en el contexto del ministerio, el nivel 2, igle crecimiento, crecer, multiplicarnos y formar más y más y tener más y tener más. ¿De qué nos sirve tener las casas llenas, abarrotadas de gentes cuando su corazón está muy lejos o muy distante de la obediencia? Sí, tenemos una cantidad de gente asistiendo a las actividades, al Shabbat, reuniéndose, pero muchos se presentan a un Shabbat sin saber ni ton ni son, para dónde van, de dónde vienen, quiénes son, cuál es su identidad, cuál es el valor, la importancia de la Kadosh Torah. Pareciera ser que muchos nos sentamos en un Havdalah y cronometramos con nuestros relojes cuánto tiempo durará esta enseñanza. Es que este pastor Alfaro se extiende y aparte de eso tenemos un seder y un protocolo que se extiende y parece que esto nunca termina. Pues, amados hermanos, el Shabbat tiene una duración de 24 horas. Nosotros no estamos en el servicio dominical de 30 minutos, nosotros no estamos en el servicio tradicional de 1 hora, nosotros estamos celebrando nuestro tiempo de menujá, recuerdan, reposo, Shabbat, dejar de hacer, 24 horas, es decir, lo mismo que antes. Si no hemos hecho el cambio, el clic, la transformación de venir a Shabbat, entendiendo lo que significa el día más importante de nuestra vida, cada Shabbat, entonces estaremos repitiendo lo que hicimos en el nivel 1, probablemente en el nivel 2, y repito, muchas personas cronometran cuánto tiempo es que el pastor va a durar enseñando la parashá. Lo que podría ser en 15 minutos, ¿por qué se tarda como 4 horas? Porque estamos en el deleite de la palabra. Si tú no estás en el deleite de la palabra y te parece incómodo y te parece que hay una repetición y te parece que el hebreo y te parece que esto y te parece que la otro, entonces, mis amados hermanos, tenemos que reconsiderar si verdaderamente se está cumpliendo el libro de Jeremías en el capítulo 6, 4, 5 y 6, cuando el profeta le habla a una casa rebelde, cuando el profeta le habla y le anuncia y le advierte las consecuencias de caminar en su propia dirección, en su propio camino, en su propia voluntad y hacer lo que les parece, cuando les parece y como les parece. Capítulo 6, vamos a la lectura, porque escrito está. Dice la palabra: Oíd, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Beakerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ellas, levantaos y asaltémosla a medianoche. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y construyamos sus palacios. Porque así ha dicho Adonai de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Estamos hablando de esta Jerusalén que aún persiste hoy
está presente. Esta Jerusalén ha sido y será castigada porque toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así ha dicho Adonai de los ejércitos: del todo rebuscarán como Avid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Adonai les es cosa vergonzosa, no la aman. Por eso este lema tan maravilloso en Israel Casa Integral: amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, ser testimonio de esa palabra. Tremendo expresión. Por tanto, estoy lleno de la ira de Adonai, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otras heredades, y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Adonai. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Shalom, shalom, y no hay shalom. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Adonai. Así ha dicho Adonai. Verso 16, y nos vamos a concentrar en este texto. Por favor, atentos, tome nota, por favor, si usted tiene la posibilidad en este momento y me está acompañando en la lectura, tome su Biblia. Tome por favor un lápiz, papel y lápiz, y va a tomar el verso 16. Circule por favor este texto, porque este texto no puede pasarnos por alto. Este texto no puede pasar como la velocidad de la luz, y no recibimos la importancia de lo que el profeta Jeremías le habló a la casa de Judá, nos habla hoy a la casa de Israel, y pareciera ser que o no escuchamos, o no entendemos, o en qué idioma tenemos que hablar para que la palabra de Adonai llegue al propósito en nuestros corazones. Verso 16. Así ha dicho Adonai: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Por favor, qué belleza, qué pueblo. Qué pueblo, qué pueblo. Este pasaje evidencia, por supuesto, amados, el carácter de Adonai y de su justicia, la cual no ha cambiado ni cambiará, ya que Adonai es el mismo ayer, hoy y por siempre, porque nuestra Kadosh Torah es la misma ayer, hoy y por siempre, porque lo que está escrito en nuestra Kadosh Torah es la misma para la eternidad. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿de dónde aquí aparece alguien por ahí que usted ya sabe quién fue? Porque tenemos responsable directo con nombre propio, que se le ocurrió decir que no, que la Torah fue abolida, que el Shabbat fue abolido, que ya eso no es nuestro, que eso es solamente allá, de un pueblito llamado de judíos,
ortodoxos, que por allá esa gente. No, 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 no. Mis amados hermanos, el carácter de Adonai, como su palabra, como su espíritu, su ruach, es el mismo. Y lo que escrito está, escrito está. Por eso, y lo he repetido y tengo que repetirlo, amados hermanos, en Israel Casa Integral y en estas enseñanzas que compartimos para todos ustedes, con todo amor, por favor, solo tiene un propósito. Lo que escrito está. Ustedes nunca escucharán, y que el Eterno permita que no sea así, que nunca escucharán que sea así mejor, perdón, es que nunca escuchen de los labios de algún ministerio, como de alguno de los ministros en Israel Casa Integral. A mí me parece, pues yo pienso, bueno, yo creo, bueno, realmente pues lo que yo entiendo, es decir, lo que yo discierno, no, momentico, escrito está. Escrito está. Y no ha cambiado ni cambiará. Por favor, los invito de tal manera, mis amados, que cuando leamos esta palabra entendamos que esta es la palabra viva, Hebreos 4:12, viva, eficaz para cada día de nosotros. Y vamos a encontrar cómo a través de este estudio que estamos desarrollando acerca de el camino, paraos por un momento en medio de tantos caminos que hoy estamos viendo, y ayer o en los programas de esta semana mencionábamos, cuando hacemos un viaje turístico, y lo voy a recordar, alguna nación, país, lugar, pueblo, vereda, donde quiera que sea, vamos a encontrar muchas alternativas. Yo no sé si usted es de los que va a un sitio turístico y usualmente tomamos una guía, un mapa y miramos, bueno, podemos ir en esta ruta, en esta dirección, vamos a visitar este punto, sí, este punto no, está muy distante, no alcanzamos a llegar hasta allá, pero hoy vamos a enfocarnos en esta ruta. Es decir, que al salir encontraremos muchos caminos, pero el texto puntualmente nos dice, paraos en los caminos y mirad, paraos en los caminos y mirad, porque tenemos discernimiento, porque tenemos sabiduría, porque tenemos entendimiento con la palabra de Adonai. Y dice la palabra entonces, Adonai llama a nuestro pueblo a que nos detengamos. Por favor, hacer un alto en el camino, amado hermano, amada hermana. Probablemente estás avanzando apresuradamente por los caminos que el mundo ofrece, por los caminos que el rabino Google ofrece de la manera fácil, sencilla, práctica, y no nos ocupamos de tomar el tiempo directo, personal con la palabra, escudriñar la palabra y que sea la palabra la que me hable y no un mensaje que usted encontró por allí de repente y ¡ay, qué bonito mensaje! Pero ¿cómo enseña de bonito? ¿Cómo enseña de bonito? No se trata que enseñe bonito, se trata que enseñe lo que escrito está. Porque hay muchas gentes enseñando muy bonito su pensamiento, su filología, lo que le parece, lo que le conviene, pero no lo que escrito está. Así es que, mis amados, dice, paraos en el camino. Y esto nos indica que debemos tener un orden y examinar, debemos revisar con suma atención y proceder a actuar. Mencioné en esta semana cómo visitamos una ciudad turística aquí relativamente cerca, bueno, en Carolina del Sur, a unas 5 o 6 horas de camino, en el mar. Y es una ciudad, repito, y ya lo mencioné, muy atractiva, muy turística, muy reconocida. No habíamos tenido oportunidad de estar allí, así es que decidimos pasar por este lugar unos días. ¿Y con qué nos encontramos? Sí, una ciudad muy turística, muy colonial, muy antigua, con lugares verdaderamente interesantísimos. Pero bastó solo caminar unas cuantas calles en medio de una gran multitud de turismo. Mucha gente estaba impresionado, y no era época de turismo por demás, pero mucha gente. Y empezamos, mi esposa y yo, a pararnos aquí en el camino y darnos cuenta que el ambiente, que lo que se mueve en esos sectores, en licor,
bueno, etcétera, etcétera. Usted creo que me puede estar comprendiendo a lo que me refiero. Incluso la música, la gente, incluso sus aspectos, el aspecto de mucha gente, eran aspectos de personas que definitivamente están en el mundo totalmente perdidos en sus deleites, en sus locuras, en su pensamiento vano. Y entendimos que ese no era el lugar para nosotros. Muy linda la ciudad, muy turística, muy reconocida, pero ese no era el lugar para nosotros. Por lo tanto, paraos en el camino significa examinemos y revisemos el lugar por donde estamos caminando. Preguntad, dice, preguntad. Cuando el hombre reconoce en algún lugar que está, digamos, por un camino que no es el correcto, lo menos que se nos ocurre es precisamente parar por un momento y preguntar. Disculpe, por favor, hoy tenemos el navegador y a veces con el mismo navegador, incluso teniendo el navegador, a veces no entendemos incluso para dónde vamos. Por lo tanto, necesitamos con humildad parar y preguntar. Parad y asesorarnos, preguntarle a alguien. Nosotros le preguntamos a una guía turístico allí en la ciudad, en aquella ciudad, que por favor nos hablara a qué se referían la guía turística que teníamos. ¿Qué es lo importante que hay en este lugar? Por favor, nos puede indicar por qué es importante visitar este lugar. Bueno, es que en este lugar fue donde se ocasionó la muerte de muchos esclavos traídos del África. Aquí era donde los torturaban. Este fue el lugar donde hubo derramamiento de sangre, hubo masacres. Pues hermanos, ¿qué tenemos que estar haciendo en un lugar de muerte, de masacre, de violencia, de pestilencia, de enfermedad, de lo que conocemos de la historia de la esclavitud? Por lo tanto, humildemente podemos preguntar e inmediatamente entender que necesitamos corregir por el camino adecuado. Y por supuesto, la luz que tenemos para encontrar el camino adecuado, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues no en la guía turística de la ciudad, porque ellos nos recomendaron muchos sitios. Y no quiero decir con esto que todos eran terribles, pero en general preguntamos, entre otras cosas, por ejemplo, por una comunidad creyente en Torá, una judaica, una sinagoga, algo por el estilo. I'm so sorry, I don't know. No sé, de eso sí no sé nada. Pregúnteme por otras cosas, pero de eso no sé absolutamente nada. Dice la palabra, y usted recuerda el libro de los Salmos 119, 105, ¿qué dice esa palabra preciosa? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que no es necesario que alguien nos aconseje. Mire, yo les recomiendo este lugar. Hay otro lugar acá, no quiero dar nombres porque no es importante mencionarlo, pero aquí en Carolina del Norte, a unas 2 horas, los hermanos que conocen aquí Carolina del Norte y algunos hermanos que han venido a visitarnos saben, aproximadamente a 2 horas de distancia hay un lugar muy reconocido en el mundo. Muchas gentes del mundo, de las naciones, cuando piensan en Carolina del Norte, piensan venir y pasar por esa famosa casa suficiente. Pues nosotros la tenemos a 2 horas. Y un día decidimos ir hasta ese lugar, muy reconocida, que es una casa tan famosa, que tiene esto, que tiene lo otro, que tiene aquí, que tiene... No, que hay que visitar esa casa. Cuando llegamos a aquel lugar, la primera ocasión que fuimos, nos dimos cuenta que los costos de ingreso son realmente muy altos. No está dentro de nuestro presupuesto, así es que decidimos, obviamente, no entrar. Pasaron los tiempos. Y en algún momento una persona querida, amigo, hermano, que estaba allí en aquella ciudad, trabajaba para una empresa y esa empresa tenía algunos tickets de cortesía para ingresar a esa casa. Así es que este hermano nos habló y nos dijo, pastores, ¿ustedes ya visitaron esta casa? No hemos tenido oportunidad de entrar. Algún día nos quisimos hacerlo, pero los costos son muy elevados y decidimos no hacerlo. Dijo, no se preocupen, yo tengo tickets gratuitos de nuestra compañía, de nuestra empresa, para que ustedes puedan entrar. Vea. Así es que tomamos los 5 tickets de familia y nos fuimos un buen día a conocer aquel famoso lugar.
Indudablemente cuando llegamos es impresionante ver la construcción, hacerle un estudio a la arqueología, a la arquitectura, a la historia. En medio de una inmensidad de montañas, se pregunta uno, por ejemplo, cómo lograron hacer el transporte de los materiales, de la manera como se construyó. Es interesante el tema, muy interesante. Entramos a la casa y empezamos a ver la historia, su presentación, todo es excelente. Pero cuando miramos la construcción, la parte arqueológica del edificio, nos dimos cuenta que en muchos murales, en muchas columnas, en muchas partes de la construcción de la casa, las figuras decorativas en las columnas eran figuras total y absolutamente horrorosas, para no utilizar la otra palabra que usted conoce. Ese tipo de imágenes totalmente, esas imágenes horrorosas. Y ya empezamos a entender que algo había aquí que no parecía. Empezamos a caminar por los pasillos, inmensos pasillos, nos daban un tour, nos explicaron esto, nos explicaron, no, este fue el lugar donde tal persona murió, aquí fue donde tal persona se quitó la vida, aquí fue el lugar donde los esclavos fueron torturados, aquí los esclavos que no entraban en obediencia, este era el lugar donde los decapitaban, donde pasaba esto. Y cuando empezamos a ver y a percibir y a escuchar todas estas historias, vuelvo al punto, entendimos que tampoco era nuestro lugar. Usted dirá, no, pastor, pues entonces ustedes no van a ninguna parte. Por favor, hemos visitado muchos sitios, nos encanta el buen turismo, ¿no? Cosas, repito, de muerte, es parte de una historia. Pero hemos, por ejemplo, visitado en Washington los museos maravillosos. Hay no sé cuántos museos para ver. Muchos de ellos incluso totalmente gratuitos. El Museo de la Aviación, el Museo de la NASA, el Museo de la Historia, etc. Pero hay un museo que le invito a quienes vengan próximamente a los Estados Unidos, o si ustedes viven en Estados Unidos y piensan para ir a Washington, que es un muy buen lugar para visitar, aparte de la Casa Blanca, el Congreso, el Museo Lincoln, todas esas historias interesantes. No dejen de visitar el Museo de la Biblia. Definitivamente no es económico, pero definitivamente lo que se paga por entrar a ese Museo de la Biblia en Washington, D.C., definitivamente eso es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que un creyente que ame la palabra debe visitar. Debe visitar porque tiene todas las posibilidades históricas, en todos los sentidos, de conocer la importancia de la Biblia. De hecho, los últimos encuentros arqueológicos más importantes que se han encontrado en Israel, de hecho, fueron traídos los originales y están allí, y es impresionante cómo lo reconstruyeron tal cual como lo encontraron en Israel, y están allí las imágenes en piedra con el nombre, que es sobre todo nombre, Yod Hei Bad Hei, grabado desde la eternidad. Allí están esas pruebas fehacientes. Entonces, cuando le encontramos el valor, la importancia a una situación turística en familia, bueno, nosotros desde nuestro punto de vista pastoral, maravillados. De hecho, hemos ido en varias ocasiones, y si algún día el Eterno nos permite con ustedes acompañarlos, será el sitio al que tendremos que ir. Pero no a otros lugares que tienen mucho turismo, que tienen un gran reconocimiento, pero donde lo que ocurrió, repito, como la masacre en su mayoría es de lugares de esclavitud, pues definitivamente paraos en el camino y busquemos. Todo esto lo estoy mencionando, repito, porque hacia dónde vamos es hacia la senda antigua. ¿Qué dice la palabra? Voy a repetirlo, repítalo conmigo, por favor. Salmo 105, Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que dice la palabra: buscad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Entre todos esos caminos habidos y por haber, tenemos que preguntarnos por el buen camino. Por favor, por el buen camino, por el buen camino. ¿Cuál sea el buen camino? Y por supuesto,
la respuesta a esa pregunta, ¿quién te la va a entregar? Pues por supuesto, la lectura, el estudio de las Escrituras nos van a contestar esta pregunta: ¿cuál es el buen camino? Así es que la invitación que estamos haciendo de parte de Adonai es: volveos por la senda. No es que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, pues es que yo no sé, eso ya no se lee, es que eso del Antiguo Testamento, eso ya pasó, es que eso ya fue abolido, es que eso fue llevado también a la cruz. Usted sabe de qué estoy hablando, no vamos a entrar allí. Por favor, volveos por la senda antigua, volveos por las Escrituras, donde se encuentra el principio en Bereshit. Caminad por toda la Kadosh Torah y encontrarás en ella a nuestro amado Yeshua HaMashiach, el buen camino, la verdad y la vida. Así es que ese camino antiguo no ha desaparecido. Ese camino antiguo, esa senda, ahí está. Y ese es el camino por el cual la palabra nos invita a que vayamos incluso a ese principio, en donde después del día sexto y la creación del hombre, el Ish y la Isha, el varón y la varona, inmediatamente dice la palabra que Adonai cesó, dejó de hacer. Ya vimos entonces qué significa dejar de hacer, ¿verdad? Shabbat, dejó de hacer. ¿Qué es Shabbat? Dejar de hacer. Adonai no reposó, dejó de hacer. Reposar, menujá, ya lo explicamos también en un programa anterior. Entonces entra al Shabbat, deja de hacer y toma al varón y a la varona y los instala inmediatamente. Lo primero que Adonai hace con el varón y la varona es instalarlos, colocarlos, disponerlos en el huerto del Edén, en el huerto del disfrute, en el huerto de toda la creación que se ha cumplido hasta este momento, y les dice: amados, varón y varona, a partir de este momento ustedes entran en menujá, entran en su tiempo de reposo. Los acaba de crear y los trae al reposo inmediatamente, al tiempo de Shabbat, y a partir de ahora ustedes serán mayordomos. Les entrego toda la creación para que la disfruten, para que ustedes la administren, para que ustedes tengan plenitud en toda la creación. Entonces, volver por la senda, volver por el camino, significa ir a ese principio, ir a ese huerto, entrar a nuestro reposo, entrar a nuestra menujá, estar en nuestro tiempo de Shabbat, y entonces escudriñad el camino. En ese huerto empieza una ordenanza. Y la ordenanza que Adonai nos entrega, ¿cuál es? Dígalo conmigo, por favor, escríbalo en el chat. Si puede escribirlo en mayúsculas, por favor, mucho mejor. Dígalo conmigo: obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a todo lo que está escrito, obediencia a todo lo que Hashem establece, obediencia en el camino, para que en la medida que podamos comprender, entender, discernir la obediencia, entonces entendamos cómo el camino de la obediencia nos lleva directamente al camino de la bendición. Creo que tengo que hacer una pequeña pausa en este punto, porque con mucha frecuencia escucho a personas diciendo: pastor, yo he caminado en el nivel 1, pasé al nivel 2, ahora pues en medio de tantas situaciones opté por venir al nivel 3 a conocer de la Torá. Me ha parecido extraordinario estar en Torá, pero sin embargo, pastor, mi vida sigue caminando golpe tras golpe, dificultad tras dificultad, crisis económica, problemas de salud, problemas de familia. Y yo no encuentro, Padre, yo no encuentro, pastor, yo no encuentro, amado Hashem, yo no encuentro ni el shalom, ni el gozo, ni el reposo, ni la verajá. No encuentro la bendición. Y por supuesto es una situación difícil, pero es una situación difícil porque eso no empezó ayer. Eso empezó desde que llegamos a este planeta Tierra,
Desde bebés crecimos con una condición de desobedecer. Baste que usted diga a un niño de 2 o 3 añitos, aunque hoy los niños como nacen ya con el microchip incorporado, pero basta que tú le digas a un niño, a tu hijo, a tu bebé, a tu nenita, a la niña, y le digas, no hagas tal cosa, te estoy diciendo que no lo hagas. Y que es lo primero que ese pequeño bebé, inocente, puro y cristalino, lo primero que el niño es hacer lo que le dijimos que no hiciera. Y así crecimos. Crecimos preguntándole a ese bebé, hermanitos pequeños de 3 y 4 añitos, ¿quién se comió las galletas que teníamos en el refrigerador? Uno de ustedes fue. Y los dos contestan, yo no fui. Pero sus boquitas están llenas de las boronas de galletas que ya comieron. ¿En qué momento a estos pequeños, quién y en qué momento les enseñaron a mentir? Entonces crecimos en desobediencia, crecimos en engaño, crecimos en burla, crecimos en juzgamiento, crecimos en indiferencia, crecimos en absoluta falta de carácter, crecimos haciendo lo que nos parece, crecimos creciendo con una opinión hipócrita de la vida, de apariencia, de lo que verdaderamente no es. Por lo tanto, la circunstancia hoy de adultos frente a las crisis no es un asunto que empezó ayer. Crecimos en esa circunstancia. Y entonces cuando el Eterno nos dice, volveos por la senda antigua y preguntad por el camino en Yeshua, la verdad y la vida, en nuestra Kadosh Torah, la respuesta del pueblo de Judá, ¿cuál fue? No iremos, no haremos. Nosotros no estaremos en ese propósito. Es una situación bastante complicada. Dice la palabra que cuando nosotros venimos y venimos a su palabra y empezamos a comprender el sentido y la importancia de su palabra, vamos a ir un momento al libro de Devarim. Vamos a leerlo con la palabra, porque la palabra es la que nos ministrará frente al tema. Vamos a ir un momento al libro de Devarim y tomemos el texto de Devarim en el capítulo 30. Vayan con sus Biblias, por favor. Gracias por colocar los textos aquí en el chat. Gracias por su apoyo. Muy bien. Capítulo 30. Ese es uno de los capítulos más conocidos por todo creyente. Dice, condiciones para la restauración y la bendición. Voy a leer los primeros versos, pero nos vamos a enfocar en el verso 16. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado Adonai tu Elohim, y te conviertes a Adonai tu Elohim y obedeces su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia, Rahem, de ti, y volverá a recoger de entre todos los pueblos, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde le hubiere esparcido Adonai tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas de la tierra, como dicen los hermanos de Chile, allá en la Patagonia que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai y de allá te tomará. Amén. Gracias, Hashem. Y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, y te multiplicará más que a tus padres. Amén. Te multiplicará más que a tus padres. Te multiplicará más que a tus padres. Es interesantísima esa frase. Podríamos hacer un estudio completo de esta palabra, porque cuántos de nosotros hoy podemos ser testimonio fiel y claro de que evidentemente nuestros padres fueron bendecidos en gran manera, pero Adonai nos ha bendecido mucho más
que a ellos. Y no me refiero a una parte económica. De hecho, nuestros abuelos, yo recuerdo mis abuelos, tanto paternos como maternos, hablaban de sus propiedades, sus fincas, eran terrenos gigantes y decían, mira, me decía mi abuelo, mira, mi nieto allá, ese borde de esa montaña, por donde va esa montaña, así a donde sube hasta esa esquina allá, esa es la finca. Eran propiedades inmensas. Hoy preguntamos, ¿y cuánto es tu terreno? No, pues aquí 10 métricos de frente y 8 de fondo o algo así por el estilo. Pero no estoy hablando de economía, yo no estoy hablando del factor económico. Hemos sido prosperados grandemente porque hoy tenemos a nuestro Yeshua HaMashiach con nosotros. Esa es la mayor prosperidad. No son los autos, no son las casas, no son la riqueza, el dinero. Esto todo aparece y desaparece. Pero la palabra eterna es. Dice la palabra entonces, y circuncidará a Adonai, bueno, vamos en el verso 5, y te hará volver a Adonai tu Elohim a la tierra que tus padres heredaron, y circuncidará a Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Adonai tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Hermanos, es que ¿por qué hacemos la pregunta, Adonai, Shalom, Padre eterno, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué es que a mí no me va bien? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Porque no guardas sus mandamientos. Pero pastor, yo nunca me he matado a nadie, yo nunca robo, yo no tengo otra situación, yo lo único que hago es venir a mi Shabbat. Hoy, y hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, o cuántos años de tu vida has venido en la Shonara hablando, murmurando, criticando, juzgando, señalando, difamando, acusando. ¿Cuántas veces? Hay un libro por allí muy interesante, alguna vez hicimos un estudio sobre ese libro, Esta boca mía, que habla lo que no tiene que hablar, que dice lo que no tiene que decir, que suelta lo que no tiene que soltar, que impertinentemente hace lo que no tiene que hacer. Pero yo no he matado a nadie. Es que no se trata de matar con un arma blanca o un arma de fuego. Se trata de que si hemos difamado, calumniado, juzgado, repito, criticado, acusado, señalado, etcétera, hemos causado daño. Y cuando hemos dañado el nombre de una persona por una palabra que ha brotado impertinente, indebidamente de nuestros labios, hemos causado algo peor que la muerte. Por lo tanto, no nos preguntemos por qué es que Adonai no me bendice. Es que no hemos cumplido con sus mandamientos. Hacemos techuvá, hacemos tikkun, vamos a Tevilá y pasamos por el Midbed y llegamos a Yom Kippur y estamos en el tiempo de expiación y estamos en el tiempo de perdón. Lo mismo que antes. Entonces, ¿de qué estamos hablando en Torah? Seguimos por el mismo camino antiguo, seguimos por los caminos que el mundo ofrece. Buscad la senda antigua y preguntad por el camino. Y cuando preguntamos por el camino, entonces viene una palabra de fe, viene una palabra de emuná, viene un tiempo de adoración, viene un tiempo de alabanza, viene un tiempo de carácter, viene un tiempo de conducta, viene un tiempo de ética, viene un tiempo de obediencia y viene un tiempo de responsabilidad. Hermanos, tenemos que aprender a ser responsables de mis actos, de nuestros actos, de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso, de lo que veo, de lo que escucho. Porque de lo contrario, Shalom, 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 Baruch Hashem y Lejain, Lejain, y seguimos lo mismo que antes. Debe haber un proceso de transformación. Debe haber un verdadero cambio legítimo. Y creo que esto lo he preguntado una y otra vez. En verdad, hemos hecho un cambio en nuestra vida. Es que pregúntatelo por ti mismo en un momento. Preguntémonos, verdaderamente ahora que estoy en Torah, verdaderamente yo puedo concluir individual, personal, en mi auditoría mía, yo puedo concluir que verdaderamente he tenido un cambio en mi vida. O definitivamente seguimos igual. Por lo tanto, cuando yo sé
Sí, que tengo buenas cualidades, que hago cosas generosas, que tengo amistad con la gente, que me gusta servir. Pero, ¿qué hay de los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, las misbot que debemos cumplir delante de Hashem? No se trata solamente, amados, de hacer bien con una persona, saludar decentemente o ayudar en algo, hermanos. Hay tantas cosas que como seres humanos y como familia de la fe tenemos que hacer. Entonces, evaluémonos, porque ya hoy conocemos el camino. Yeshua nos enseñó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Al que viene a mí, yo no le echo fuera. Y entendemos el propósito de la palabra. Y Jeremías habla a esta casa de Judá y su corazón contrito, ese corazón duro, ese corazón terco, ese corazón de hacer lo que le parece, cuando le parece y como le parece, los lleva por una situación terrible, al punto de que Adonai les da la espalda y les advierte y les dice: toda esta maldad vendrá sobre ustedes por cuanto no obedecieron mi voz. Así es que inmediatamente, como dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, por favor, léalo en su Biblia. Adonai nos habla y nos dice: yo soy el camino. Soy el camino que los lleva a una reconciliación con mi Padre. A una reconciliación. Y cuando hoy comprendemos, a la luz de la palabra, que nuestro amado Yeshua es el camino, es la senda por la cual desde Bereshit capítulo 1, verso 1 en adelante tenemos que volver a ese principio, a ese fundamento. Entonces, una vez que tenemos claro a Yeshua como el camino, ahora dice inmediatamente el texto: andad por él. Andad por él. Es decir, Adonai vuelve a ordenar que este camino antiguo es el camino que debemos seguir. Porque en la era neotestamentaria, como todos conocemos en los conceptos del nivel 2, cuando se nos habla de la era neotestamentaria, se entiende que empezamos en Mateo y a partir del Evangelio Mateo en adelante estudiamos a Yeshua. Yeshua aparece en la genealogía del capítulo 1 del libro de Mateo, y entonces el decir de muchos expertos conocedores en materia de literatura bíblica, atención a las palabras que estoy utilizando, muchos expertos conocedores de la literatura gramatical bíblica dicen que Yeshua no aparece por ninguna parte, solamente hasta el libro de Mateo, en el capítulo 1 del libro de Mateo. Hagamos el ejercicio un momento, por favor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, genealogía de Yeshua. Libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, y toda la genealogía, hasta que llegamos posteriormente en el verso 16. Y Jacob engendró a José, esposo de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo. Ahí aparece Yeshua, dicen los expertos literarios. Pero el principio de Génesis, Bereshit 1:1, no encontramos a Yeshua. En toda la creación no encontramos a Yeshua. En el verso 3, y la luz, no encontramos a Yeshua. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Lo mismo que fue ayer, hoy y mañana será siempre, porque en mí o en Él, por Él y para Él, todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Por favor, hermanos, entonces cuando comprendemos que en Yeshua es el camino, dice la palabra, entonces andad por Él. Y no es suficiente, mis amados, solo con entender que Él es el camino. Si no es necesario, dígalo conmigo, por favor, escríbalo en su chat, conocerlo. Conocer a Yeshua, encontrar las respuestas en Yeshua, caminar conforme a Yeshua nos indica, pensar con la mente de Yeshua. Por favor, dígalo conmigo, pensar con la mente de Yeshua. Volver por la senda antigua no es un asunto de volver a hacer las cosas a mi manera, sino caminar en la
obediencia de Hashem, en la obediencia de su palabra. Entonces, cuando ya tenemos claro este principio y este fundamento, nosotros no estamos en un concepto judaizante, nosotros no estamos en el concepto de las raíces hebreas, nosotros no estamos en el concepto del séptimo día, nosotros no estamos en el concepto, ¿qué otra palabra puedo decir?, del asunto mesiánico, es decir, tantos nombres que hoy se derivan. Nosotros, dígalo conmigo, estamos en el camino, en Yeshua, en su Kadosh Torah. Por eso hemos insistido, en Israel Casa Integral estudiamos Torah en Yeshua, nuestro Mashiach. Eso debe ser el fundamento, principio, base fundamental. Yo sé que entendemos el principio de las raíces hebreas, no tengo problema con la expresión, pero la gente, todos los que escucho con frecuencia, es que estamos en raíces hebreas, somos de raíces hebreas, estamos gozándonos en raíces hebreas. Hermanos, raíces hebreas es una expresión totalmente, se me fue la palabra, del idioma, idiomática. Raíces hebreas, sí, yo estoy en raíces hebreas estudiando el verbo, el sujeto, el predicado, el pasado, el presente, el futuro, las conjugaciones en el hebreo, las consonantes, cuánto tenemos, como no tenemos las vocales, entonces tenemos que utilizar esto, tenemos que utilizar acá. Esas son las raíces del hebreo, pero nosotros no estamos en las raíces idiomáticas, estamos en el camino de Yeshua, nuestro Mashiach, entendiendo su Kadosh Torah desde el principio, en Bereshit, no desde el libro de Mateo. Wow. Espero que lo hayamos comprendido, amados hermanos, porque realmente Adonai nos está hablando con mucha importancia, con mucha claridad, y nos está indicando que cuando entendemos el camino, en Yeshua HaMashiach encontraremos descanso para vuestra alma. Ese camino de la obediencia, ese camino de Adonai nos conduce absolutamente a experimentar, a vivir el gozo, la sanidad, el alivio, el reposo, la libertad, estar en medio de circunstancias que podamos vivir, porque por supuesto que tenemos que vivir circunstancias, pero en medio de las adversidades, aprendamos a recibir las adversidades con gozo. Aprendamos a recibir las dificultades con gozo. Hay gente que recibe una situación, una noticia, cualquier cosa que pase en su vida e inmediatamente entra en shock, se escandaliza, grita, llora, hace todo lo que tenga que hacer, menos estar en el gozo de Adonai. Y cerremos, ya que hablemos de ese punto, hablemos de ese texto. Primer libro de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis o cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Adonai, el cual da a todos abundante y sin reproche, le será dado. Muy bien, mis amados, estamos llegando al cierre ya del tiempo para el día de hoy. Qué alegría, qué apasionante la palabra, qué gozo poder disfrutar y entender que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, pues el mundo no me lo puede quitar, porque el gozo que tengo yo en Yeshua HaMashiach es que todas las cosas ayudan para bien. Parte siempre de este presupuesto. Sé que tenemos momentos difíciles, sí, todos los pasamos. Sé que pasamos momentos de adversidad muy fuertes, sí, todos lo pasamos. Pero en medio de la adversidad, el gozo, la presencia de nuestro Ruach HaKodesh, el poder de la palabra, viva, eficaz y penetrante, el camino, la verdad y la vida, están con nosotros. Y si Yeshua está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque apartados de Yeshua, nada podemos hacer. He dicho. Padre amado, te damos gracias por este tiempo tan especial. Bendigo a todos los hermanos que nos acompañan permanentemente. Gracias por su fidelidad, gracias por su asistencia, gracias por sus mensajes, gracias por las tareas contestadas, por supuesto. Gracias por compartir el mensaje a otras personas, quienes ustedes tengan a bien, sus familias, sus amigos. Gracias por compartir. Gracias por suscribirse siempre en nuestro canal de Israel Casa Integral. Compártanlo y que por favor se suscriban. Todo el trabajo que hacemos en Israel Casa Integral tiene como única finalidad y propósito
poderte servir con todo nuestro amor y el privilegio y el honor que Adonai nos da de servirle a Él. Dígalo conmigo, es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Mis amados, buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.